Bueno, jóvenes, seguimos viendo el capítulo 1 que involucra lo que son los principios científicos para el análisis de procesos. Como les decía en el video anterior, este capítulo está basado en el libro de Chacón 2012 y ahora lo que nos corresponde es seguir con los principios. Una vez que nosotros hemos visto lo que son los principios matemáticos, vamos a seguir viendo la presentación. Ahí podemos ver los principios matemáticos que vimos en el video anterior y a partir de estos vamos a continuar con otros principios que son en este caso los principios que definen la dinámica de partículas y la dinámica de un flujo de partículas. Entonces lo primero que tenemos que ver es lo que es la dinámica de una partícula y diferenciar entre la dinámica de una partícula con respecto a la dinámica de un conjunto de partículas. Recuerden que, bueno, en este caso la dinámica está relacionada con lo que es el movimiento y nosotros podemos tener el movimiento de una partícula y eso es diferente al movimiento de un flujo de partículas. Recuerden que un flujo de partículas entonces estará definido como el movimiento de una partícula que viene detrás de otra y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de varias partículas una detrás de otra que están en movimiento y que van a tener características especiales dependiendo de si se trata de una partícula o un conjunto de partículas o un flujo de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, en los temas de dinámica, lo primero que hay que distinguir es el concepto de lo que es el flujo como tal. Nosotros aquí tenemos que diferenciar entonces, como les decía, entre la partícula y el flujo de fluidos o el flujo de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, en este cuadro resumen, nosotros podemos ver precisamente una serie de propiedades. Muchas de esas son extensivas, otras son intensivas, y ver cómo se comportan y cómo se diferencian entre sí, entre lo que es una partícula y el flujo de partículas. Como pueden ver, la primera propiedad es la velocidad. La velocidad es una propiedad intensiva. Entonces, por lo tanto, es igual para ambas, sea la partícula o el flujo de partículas. En lo que es la masa, vean que ya hay una diferencia. La masa de la partícula será su masa dada en gramos o kilogramos, mientras que en el flujo de partículas vamos a hablar de un flujo másico, no hablamos de una masa, sino de un flujo másico. Un flujo másico que está definido como la densidad por la velocidad por el área. Y esa área es el área transversal a la dirección de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí es importante ya distinguir que desde la masa ya tenemos una diferencia entre lo que es el flujo de una partícula, o entre lo que es la dinámica de una partícula y la dinámica de un flujo de partículas. Luego también podemos ver la masa de una sustancia. La masa de una sustancia específicamente será pues la masa de esa sustancia en la mezcla, ¿verdad? Mientras que en lo que es el flujo de partículas va a venir dado por el flux de masa. El flux de masa definido como el flujo de masa de esa sustancia dividida entre el área transversal a ese flujo. ¿De acuerdo? Por eso es que vemos acá entonces el flux de la sustancia A en la dirección X va a ser el flujo de masa de A con respecto al área transversal a ese flujo de masa de A en la dirección X y que va a venir dado por estos dos términos que están aquí al lado derecho de esa ecuación y que son un término que es relativo a la convección y un término que es relativo a la difusión. Conceptos que vamos a ver más adelante en este capítulo y en el curso. En lo que es cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento de una partícula va a venir dada por la fórmula que nosotros hemos visto en física, que la cantidad de movimiento viene dada por la masa por la velocidad en una dirección dada, mientras que para un flujo de partículas vean que es el flujo másico por la velocidad en esa dirección, ¿de acuerdo? Pero vean algo curioso, entonces al definir la fuerza de una partícula va a ser el diferencial de esa cantidad de movimiento con respecto al tiempo, mientras que para el flujo de partículas la cantidad de movimiento es una fuerza como tal.
Entonces, un ejemplo de esto es, pues, por ejemplo, el chorro de agua que sale de una tubería o que utilizan, por ejemplo, los bomberos para apagar un fuego, ¿verdad? Ese chorro de agua tiene una fuerza y por eso es que, pues, sentimos el agua cuando sale del lavatorio. Sentimos la fuerza que esa agua cuando choca contra nuestra mano o cuando choca contra la parte con la que estemos tocando el chorro de agua. ¿De acuerdo? Igual forma es el tema con el chorro de una manguera de bomberos, ¿verdad? En donde al ser un flujo mucho más alto, un flujo másico mucho más alto de agua, entonces va a tener una fuerza mucho mayor y por lo tanto esa manguera hay que agarrarla con mucha fuerza para contrarrestar, ¿verdad? O hacer el efecto de la fuerza contraria a esa fuerza del chorro. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo importante de ver y una característica especial de lo que sería entonces la cantidad de movimiento de un flujo de partículas. Y vean que para las energías prácticamente se definen igual, con la excepción de que la masa que se utiliza para una partícula se sustituye por el flujo másico del flujo de fluidos. ¿De acuerdo? Y por último, en el caso de la fuerza, vean que pasa algo similar con lo que es la cantidad de movimiento de la fuerza, ¿verdad? El trabajo para una partícula viene dado por la fórmula que hemos visto en física, ¿verdad? Que es la sumatoria de la fuerza por el diferencial de distancia, mientras que para un flujo de fluidos ese trabajo se convierte en una potencia. Vean que ahí tenemos que el trabajo es la sumatoria de las fuerzas por el diferencial de velocidades, que al final termina siendo una potencia. Entonces aquí lo importante es definir bien lo que es el flujo o las propiedades para el flujo de fluidos. Y este concepto de flujo tiene que ser también complementado con el concepto de lo que es la acumulación. La acumulación vamos a definirla como la variación de una propiedad extensiva con respecto al tiempo. Entonces, al nosotros hacer esta variación de la propiedad extensiva con respecto al tiempo, tenemos unidades similares a lo que es el flujo. ¿De acuerdo? Vean por ejemplo aquí estamos hablando de la masa, entonces aquí hay una variación de la masa con respecto al tiempo y por lo tanto hay una acumulación. ¿De acuerdo? En el tiempo t era menor que en el tiempo t más delta t y por lo tanto este fluido que está dentro de ese tanque se acumula. Recuerden eso sí que es muy importante, que es la variación de la propiedad extensiva. Entonces aquí estamos hablando de propiedades extensivas, que puede ser el volumen, la masa de una sustancia, puede ser la cantidad de movimiento, pueden ser las energías, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a ser la variación de esa propiedad extensiva con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Tiene las mismas unidades que el flujo de fluidos, pero con la diferencia de que el concepto es diferente. ¿De acuerdo? La acumulación es la variación de la propiedad extensiva con respecto al tiempo, mientras que el flujo es el movimiento de partículas una detrás de otra y que tienen entonces ese valor de esa propiedad extensiva. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los conceptos se confunden porque muchas veces la forma de nosotros medir un flujo es acumulándolo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que medir el flujo que sale de una tubería de agua, uno podría entonces tomar un balde con algún tipo de calibración de volumen y tomar un cronómetro y abrir la tubería y medir cuál es ese flujo. ¿Cómo? Lo acumulamos en un tiempo dado y de allí podemos entonces medir el flujo volumétrico. ¿De acuerdo? Entonces ese es el problema, que muchas veces, o más bien esa es la relación, muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es midiendo un flujo de una manera
que lo acumulamos, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que distinguir entonces entre los dos conceptos, que son conceptos diferentes. Uno es acumulación, que es la variación de la propiedad extensiva con respecto al tiempo, y otro es el concepto de flujo, que es el movimiento de partículas una detrás de otra que tiene el valor de una propiedad. Y de hecho, esa relación que existe entre la acumulación y el flujo es la que origina que sus unidades sean las mismas, ¿de acuerdo? Entonces hay que distinguir esos dos conceptos. Y el otro concepto que tenemos que distinguir es el tema de lo que es la cinética de reacción. La cinética de reacción puede ser de muchas formas. Puede ser una cinética de reacción de primer orden, de segundo orden o de orden cero, o puede ser también de cualquier otro orden. ¿De acuerdo? Es muy importante esto, en el sentido de que el orden de la reacción puede tener formas muy diferentes. Incluso podría ser una fracción en cuanto a lo que es la cinética de reacción. La cinética de reacción es la velocidad con la que se produce una reacción, ¿de acuerdo? Es la velocidad con la que se consumen los reactivos, ¿sí? Y siempre la cinética de reacción va a estar definida con respecto a lo que es el reactivo limitante. Entonces, en el caso de una reacción de primer orden, su velocidad de reacción, que va a venir dada por mediante esta nomenclatura, que es menos RA entre paréntesis, esa sería la velocidad de acumulación, la velocidad de reacción de consumo del componente A. Ese va a venir dado por un coeficiente que se llama velocidad de reacción o coeficiente de velocidad de reacción por la concentración de la sustancia de interés, que en este caso sería nuestro reactivo limitante, por el volumen, ¿de acuerdo? Las velocidades de reacción siempre van a tener unidades de kilomol entre segundo, y a partir de las unidades de la velocidad de reacción y las unidades de concentración de A y volumen, podemos deducir las unidades de la constante K, o del coeficiente K, que es un coeficiente de velocidad de reacción, que en este caso de un primer orden sería 1 entre segundo. Es importante decir que el coeficiente de velocidad de reacción puede estar variando, por eso decir que es constante no es el término exacto, sino que el término exacto es coeficiente. El coeficiente puede variar, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que la velocidad de reacción para una reacción de primer orden depende de una concentración, en este caso de la concentración de A, que vamos a considerar que es el reactivo limitante. ¿De acuerdo? A partir de ahí y de la estequiometría de la reacción, entonces uno puede calcular las velocidades de reacción de los otros reactivos o productos, ¿sí? En el caso de una reacción de segundo orden, al igual que o similar que la reacción de primer orden, vamos a tener la misma nomenclatura, considerando que A es nuestro reactivo limitante, entonces sería la velocidad de reacción menos RA entre paréntesis va a ser igual a un coeficiente de velocidad de reacción de segundo orden por dos concentraciones, la concentración del reactivo A y la concentración del reactivo B por el volumen. Siempre van a ir multiplicadas por el volumen, y a partir de estas unidades de concentración al cuadrado por volumen y las unidades de velocidad de reacción, que son kilomol entre segundo, podemos deducir que el coeficiente de velocidad de reacción tiene unidades de metro cúbico entre kilomol segundo, ¿de acuerdo? Aquí en este caso se puede dar un caso similar, que es un caso de segundo orden monomolecular, donde la concentración del reactivo A esté al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces ese sería un caso donde el coeficiente K tiene las mismas unidades, ¿verdad? Ahí lo importante es que en lugar de tener dos concentraciones de componentes diferentes, va a tener la concentración del reactivo limitante al cuadrado. Y la reacción de orden cero vamos a considerarla una reacción que depende de la difusión, que es un concepto que vamos a ver más adelante, o de la concentración de un catalítico. En este caso hay que considerar que el catalítico
es un componente que no se consume en la reacción, entonces debería estar siempre en la misma cantidad. En teoría no se consume, pero en la práctica sí, pues no se consume, pero hay un desgaste del catalítico, o también puede haber una salida del sistema del catalítico junto con los productos. Entonces hay que reponerlo, ¿de acuerdo? Eso es importante para efectos de ya la aplicación real de este tipo de cinéticas de reacción. ¿De acuerdo? También existen las reacciones reversibles, en donde nosotros vamos a tener que a partir de los reactivos hay unos productos que también pueden reaccionar y reversar la reacción. Este tipo de reacciones va a tener dos coeficientes de velocidad de reacción, uno hacia la derecha, hacia los productos, y otro hacia la izquierda, hacia los reactivos, y resulta que entonces normalmente, como hemos visto en cursos anteriores, como por ejemplo el curso de química analítica, estas reacciones llegan a un equilibrio termodinámico, que viene definido como una K mayúscula, que es igual al cociente de las velocidades de reacción. ¿De acuerdo? También como ejemplos, por ejemplo, de lo que estamos viendo, vean, para las personas que han llevado química orgánica 1 y 2, una reacción de de segundo orden monomolecular, podríamos considerarlo como una reacción de autocondensación de aldehídos. Eso es una reacción de segundo orden monomolecular, ¿de acuerdo? Porque el reactivo se está autocondensando, ¿sí? Luego también una reacción de primer orden podemos verlo como una SN1, donde la velocidad de reacción depende de un reactivo de la etapa de transición, ¿verdad? Recuerden que en una SN1 nosotros tenemos una etapa de transición que define la velocidad de reacción. Entonces eso es un ejemplo de una reacción de primer orden, y una reacción de segundo orden es un caso de una SN2, donde en realidad dependemos de la concentración tanto del nucleófilo como de el componente original, ¿verdad? El carbocatión, podríamos hablarlo de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces esos son ejemplos de lo que son reacciones de primero y segundo orden. Reacciones reversibles, bueno, hemos visto muchas, ¿verdad? Las reacciones entre ácidos y bases débiles son reacciones reversibles, ¿de acuerdo? Y luego también aquí hay un concepto adicional, que es la reacción de pseudo primer orden. Una reacción de pseudo primer orden es una reacción de orden superior a 1, ¿sí? Puede ser de orden 2 o de orden superior, en donde nosotros vamos a considerar que el coeficiente de velocidad de reacción y una de las concentraciones van a ser constantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? La multiplicación del coeficiente de velocidad de reacción por la concentración de uno de los componentes va a ser casi constante, y por eso se llama pseudo primer orden. Entonces va a depender únicamente de la concentración del otro reactivo. Eso es lo que se tiene como el concepto de pseudo primer orden. Entonces es una reacción, por ejemplo, de orden 2 o orden superior, en donde la multiplicación del coeficiente de velocidad de reacción por la concentración de todos los reactivos menos 1 es relativamente constante, y por lo tanto esa velocidad de reacción depende únicamente de la concentración del componente, que sí varía significativamente. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, esto lo podemos hacer reponiendo el o los reactivos conforme se van consumiendo, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, por ejemplo,
podríamos considerar que si por ejemplo uno de los reactivos es gaseoso, podríamos entonces inyectar el gas que es reactivo de tal forma de que la presión se mantenga constante, ¿sí? Y también pues todas las demás propiedades, ¿verdad? También otra forma es, por ejemplo, si uno de los reactivos es sólido y se tiene que disolver en algún medio líquido antes de reaccionar, entonces podríamos tener una solución saturada de ese reactivo y agregar algún, eh, algunos granos adicionales del sólido con tal de que conforme se vaya consumiendo el sólido que está ahí reponga el reactivo que se está consumiendo. Y hay algunas otras técnicas adicionales que podamos utilizar para esto. También, bueno, y está también la otra forma, que es poner uno de los reactivos en un exceso muy grande con respecto al otro reactivo. Entonces, por ejemplo, un caso particular, ¿verdad? Sería, por ejemplo, un caso de una reacción en donde el reactivo sea agua y el agua normalmente pues está en un exceso muy grande con respecto a los otros reactivos, ¿verdad? Recuerden que un litro de agua tiene aproximadamente 55 moles de agua, entonces estamos hablando de que con respecto a los otros reactivos normalmente está en una concentración muy grande con respecto a los otros reactivos. Entonces si el agua fuera un reactivo y fuera una solución acuosa, entonces podemos considerar que la concentración de agua va a variar muy poco. Entonces ahí podríamos considerar pues que el agua se mantiene casi constante y por lo tanto poder entonces eh, modelar esa velocidad de reacción como un pseudo primer orden. Ahí lo importante es que muchas veces tratamos de hacer esto y muchas veces se tratan de adaptar las reacciones al primer orden porque es una velocidad de reacción muy útil, muy fácil de utilizar, muy fácil de modelar y que eventualmente podríamos acomodar a secciones de la reacción, ¿verdad? Conforme vaya avanzando podemos ir cambiando lo que es el coeficiente de velocidad de reacción con tal de que la reacción se mantenga modelada bajo un primer orden por secciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente por esto, porque es muy fácil de utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el concepto de cinética de reacción y las reacciones que hemos visto. Aquí lo importante es que tengan en cuenta que la reacción puede tener una velocidad de reacción diferente a estas que hemos visto. Así como puede ser alguna de estas, puede ser una reacción diferente, una velocidad de reacción diferente, podría ser un tercer orden o un orden, como les decía al inicio, que sea incluso una fracción de varios componentes que estén involucrados en la reacción. Estos son los conceptos que tenía para ustedes en lo que es el tema de dinámica. Espero que este video les sirva, les sea de utilidad para su estudio y que a partir de él puedan aclarar cualquier duda que tengan. Quedo a su servicio. Recuerden suscribirse al canal y darle like al video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.